Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. De este tema tenía yo ganas de hablar desde hace tiempo. Bueno, son dos temas diferenciados y ya van a ver por qué. Porque quien se haya o haya conocido o haya tenido en su familia amistades, allegados o uno mismo esta situación, pues es bueno que hablemos de estas cosas que han sido tabú durante tantos años. Hace unos días conocíamos datos oficiales que nos daban desde el Gobierno de Canarias, en los que se hablaba de que un total de 94 personas se habían acogido en Canarias a la prestación de ayuda a morir desde 2021. Vamos a conocer cuál es la realidad en Lanzarote con Victoria Castañeira. Ella es registradora de manifestaciones anticipadas de voluntad en la isla, de eso también vamos a hablar, miembro de la unidad de apoyo de la prestación de ayuda para morir y del Comité de Ética Asistencial del Hospital Dr. José Molina Orosa. Victoria Castañeira, muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por estar con nosotros para acercarnos un poco la realidad de esto, que no quiero ni muchísimo menos que se quede ni en cifras ni en números, sino que queremos entender un poco este proceso, pero es verdad que uno piensa, oye, hay oportunidad de pedir esa ayuda en caso necesario para morir. Decía que eran 94 personas que se habían acogido a esta prestación desde 2021 en Canarias. No sé si en Lanzarote se ha acogido alguna persona, Victoria. Sí, en Lanzarote se han realizado ya 25 prestaciones de ayuda para morir desde que empezó la ley, desde estos 5 años. Uh-huh. Ha habido más solicitudes, ha habido unas 57 solicitudes, pero han culminado 25. Y el hecho de que culminen o no culminen las solicitudes depende exclusivamente de criterios médicos. Lo digo porque usted no será ajena, como ninguno de nosotros, al debate público, social que hay en estos momentos en torno a esta situación, por casos que hemos visto, con muchísima difusión mediática, voy a decir. Bien, entonces no sé si esto es estrictamente por cuestiones médicas, en fin. No, es multifactorial. En primer lugar, hay que cumplir los requisitos que marca la ley, que son muy estrictos, que nos habla de que hay que tener una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave crónico imposibilitante que no tenga posibilidad de curación, de mejoría razonable y que produzca un gran sufrimiento a la persona. O sea, tiene que cumplirse todo esto. Uh-huh. Después también tiene que pasar una serie de filtros y controles. Primero un médico responsable que va a valorar a la persona 2 veces, un equipo, la enfermera también participa. Después un médico consultor que es un experto en la materia que también va a valorar a esa persona. Y por último, una comisión de garantías y evaluación. Y también, Erika, hay algunas eutanasias que se han concedido y la persona no ha querido ejercerlas, que también está en su derecho, porque hasta el último momento una persona puede arrepentirse, faltaría más. Claro, desde luego. Quiero darle la palabra a mis compañeros. Valentín. Sí, ¿qué tal, Victoria? Hola, buenos días. Buenos días. Me interesa saber un poco también, quiero decir, porque tú eres registradora de manifestaciones anticipadas de voluntad, ¿no? Quiero decir, sí. Esto lo pueden hacer las personas sin necesidad que tengan, pues, digamos, estén ya dentro de lo que se conoce como el proceso de la eutanasia, digamos, que ya hayan pasado todos esos filtros, temas de enfermedades ya, digamos, sin vuelta atrás, por decirlo de alguna forma. ¿Las manifestaciones anticipadas de voluntad se pueden hacer al margen de? Bueno, la manifestación anticipada la puede hacer cualquier persona mayor de edad y con capacidad para tomar decisiones. Es verdad que desde que tenemos la ley de eutanasia, nosotros podemos reflejar en ese documento, si es que queremos, que en caso de que perdamos la capacidad de poder decidir, que ya no tengamos la cabeza para poder tomar decisiones, nos acogeríamos a una eutanasia. Uh-huh. Entonces la podríamos hacer, si es que está ahí contemplado, pero si no, esa persona va a quedar excluida de la eutanasia, porque nuestra ley es personalísima. Nadie puede pedir una eutanasia por otra persona. ¿Cuáles son los escenarios en los que se haría una eutanasia a una persona que lo ha reflejado ahí? Pues van a ser situaciones de demencia.
por Alzheimer, demencias vasculares o cualquier otra demencia. Ujú. Claro, Y ahí, Victoria, ¿qué tal? Buenos días, soy Guillermo. Que no me quedó muy claro si el paciente es incapaz de poder tomar esa determinación, ¿lo hace un familiar? ¿Cómo No, la tomó el paciente con ese documento, porque ese documento es la voluntad que tiene esa persona. Antes de perderla, hace ese documento, con lo cual está eligiendo siempre. De ahí la gran importancia que tiene que todos hagamos estas manifestaciones, para que podamos transmitir cómo queremos ser tratados al final de nuestra vida, cuando ya no tenemos capacidad. Quiero dejar constancia de que nosotros en una manifestación podemos poner todo aquello que nos identifique. O sea, habrá gente que pueda contemplar la eutanasia y otra gente que no. Va a depender de mis valores, de mis creencias, de mi forma de ser. Lo que voy a hacer es poner mi voluntad para cuando yo ya no voy a poder expresarla. Y siempre es la forma de garantizar que voy a decidir hasta el final. Ujú. Y en este proceso, Victoria, comentaba que hay una serie de, vamos a decirlo, de filtros, ¿no? En este caso, de opiniones médicas, entiendo, ¿no? Sí. Que en el fondo también, en cierta manera, porque son personas los que toman estas decisiones, que estarán sujetas, no sé si a un debate ético o es absolutamente, porque igual existen diferentes opiniones al respecto o normalmente se suele coincidir. Es que no son opiniones, o sea, la ley es muy clara. Lo que decía al principio, solo se pueden acoger a la eutanasia los que cumplen los criterios que nos marca la ley de eutanasia. Y es esa enfermedad grave incurable o ese padecimiento grave crónico imposibilitante. Si una persona, por mucho deseo que tenga de finalizar su vida y por mucho que esté sufriendo, no encaja en esas afirmaciones de la ley, esa eutanasia no va a cumplir los criterios y habrá que denegarla. Victoria. Pero no es tanto de opinión, sino de entrar en lo que llama la ley el contexto eutanásico. Claro, en ese sentido quiero seguir por esa línea para resolver dos cuestiones. Nos comentaba que desde el inicio del procedimiento de prestación de ayuda para morir en 2021 eran en Canarias 94 personas, de las cuales 25 en Lanzarote. ¿Eso cómo sitúa a Lanzarote dentro del número de solicitudes? ¿Somos la primera, somos la segunda o la cuarta? No sé. Eso por una parte. Y por otra, de esas 25 solicitudes concedidas, porque se han solicitado más, pero solo se han concedido 25, ¿de qué tipo de, digamos, situaciones estamos hablando? Y me explico. Estamos hablando más bien de cuestiones de salud mental, de demencia, de Alzheimer, como ha comentado, de enfermedades oncológicas, en fin. No sé si hay una mayoría de situaciones que han llevado a que esas 25 personas se hayan acogido a esa ayuda y en qué punto nos sitúa dentro del archipiélago. Bueno, con respecto a la población que hay en Lanzarote, que es menor a las islas capitalinas, Lanzarote está en un alto rango de solicitudes y de concesiones, por lo tanto, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes son oncológicos, suelen ser cáncer avanzado, seguidos después de procesos neurológicos, enfermedades como la ELA, enfermedades como el Parkinson. Una muy pequeña parte han sido personas con demencias que hayan suscrito un testamento vital. Esos casos son muy poquitos. Tenemos también una peculiaridad. En la mayoría de las islas se hacen las eutanasias, se tramitan, se las pide el enfermo al médico de atención primaria. Y aquí, en primer lugar, las están llevando los servicios de paliativos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un servicio de paliativos que puede llegar a toda la isla de una manera domiciliaria. Eso, desgraciadamente, no está implementado en todos los lugares y es una ventaja. Y eso también nos quiere decir una cosa. Eso que se pensaba, que la eutanasia era una oposición a los cuidados paliativos, no lo es. Es una complementariedad. O sea, la mayoría de las personas que piden la eutanasia en nuestra isla ya están recibiendo tratamiento y cuidados paliativos. Claro. Compañero. Y una cuestión, ¿ya se han hecho efectivas de esas solicitudes en el caso de Lanzarote?
Sí, se han solicitado unas 57 y se han hecho efectivas 25. 25. Esa. Y de esas Llevamos 25, 5 años con la Ya, ley. claro, claro. y Victoria, del centenar aproximadamente de archipiélago, pues una cuarta parte, es decir, 25 sobre 100 aproximadamente se han llevado a cabo en Lanzarote. En el resto de Sí. islas hay algún dato, no sé si es la isla donde más eutanasia se han aplicado. Creo que con respecto a la población, posiblemente seamos la que tengamos el ranking de más solicitudes. Tenemos aquí también una población en residente extranjera de británicos, alemanes, ya con una edad avanzada que quizás tienen una mentalidad también diferente y hemos tenido bastantes solicitudes de ellos también. Claro. Se aplica más en este caso en no españoles, en no residentes, o sea, residentes en Mm, España, pero no de nacionalidad española. En todos, pero que eso es también es un sector significativo, pero por supuesto que también lo han pedido españoles, Es un porque desgraciadamente la Ya. enfermedad tan terrible como para pedir una eutanasia nos llega a todos. Claro, Victoria, tenemos que irlo dejando, pero antes yo no voy a terminar esto porque nosotras ya hemos hablado en otra ocasión, yo creo que cuando yo trabajaba en la SER y demás, Así es. y Victoria me está esperando porque yo le dije que yo quería hacer, y cada vez que nos pasan algo en el ámbito familiar lo pienso más. Todos deberíamos hacer unas manifestaciones anticipadas de voluntad. Y voy a poner un ejemplo para que la gente no se ponga solo en el caso de una enfermedad oncológica o una demencia, Victoria. Imaginemos, Dios no lo quiera, que se sufre un accidente de tráfico que nos deja en una situación en la que no podemos comunicarnos. También podría recoger las manifestaciones anticipadas de voluntad que querríamos que ocurriera, pero no sé si cuestiones incluso más domésticas, más cotidianas, Victoria. Sí, por supuesto, ahí podemos poner cómo queremos ser tratados y la mayoría de las personas que ponen no quiero vivir de manera artificial, no quiero vivir conectado a máquinas. Tenemos que recordar siempre que eso es para cuando no podemos expresar nuestra voluntad. Si tenemos la cabeza bien, aunque seamos tetraplégicos, esto no se va a aplicar. Claro. Es siempre para cuando perdemos la capacidad y también es muy importante porque liberamos de decisiones que son muy duras a nuestros familiares, a nuestros seres queridos si les hemos dejado esta hoja de ruta. También podemos poner ahí si queremos ser donantes de órganos o no queremos serlo, o sea que realmente el documento tiene una gran amplitud de criterios de lo que podemos poner y intentamos reflejar cualquier situación que se pueda dar donde perdamos la capacidad de hecho de manera definitiva. ¿Cuántas manifestaciones anticipadas de voluntad se han gestionado desde su puesta en marcha? No sé si podemos recordar cuándo se pusieron en marcha. Se pusieron en marcha aquí en Lanzarote de una manera ya constante cuando empecé yo a trabajarlo en octubre del 2019, o sea que ya son más de 6 años. No es que antes no existieran, pero se hacían más en las notarías y se hacía también con testigos y alguna vez venía algún funcionario de Gran Canaria a realizarla. Pues ¿cuántas he hecho? La verdad es que no lo sé, pero muchas. Calcula más o menos como unas 550 por año, una cosa así. 550 por año aproximadamente. Aproximadamente. Victoria, antes de terminar, ¿cómo podemos hacer nuestras manifestaciones anticipadas de voluntad en Lanzarote? ¿Qué vías tenemos? ¿Qué canales? Es muy fácil. Hay que llamar al 012 y allí pedir que hora para hacer una manifestación en Lanzarote con funcionarios. Y en estos momentos les pueden dar 3 posibilidades. Una es venir conmigo al Hospital Molina Orosa, pero también hay 2 puntos nuevos de registradoras, 2 compañeras mías que son enfermeras, una en Santa Coloma y otra en Valterra. Y tienen un día a la semana para poder hacer esta actividad, o sea que piden hora, le darán su hora y entonces ya nosotras nos encargamos de ayudar a la persona a hacer este otorgamiento.
Bueno, pues muy interesante. ¿Hay también en horario de tarde? Porque igual eso es lo que me ha frenado este tiempo, Victoria. Yo tengo un poquito de horario de tarde los lunes, que puedo dar 1 hora hasta las 5 de la tarde. Así que, Erika, ya no tienes excusa. Bueno, tengo que hacerlo sí o sí. Y lo haré porque creo que es muy importante, sobre todo por ese descargo para los familiares, más incluso que para nosotros mismos, que también es muy importante tener esa tranquilidad. Efectivamente. Victoria Castañeira, un placer como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes por el interés. Buen día. Buen día.